Buenas tardes. Vamos a grabar estos recuerdos de Palmasola del señor Luis Antonio Álvarez Ogando, de su libro de relatos, 25 relatos y un recuerdo, hecho en la editorial Letra Erguida. Recuerdos de Palmasola. Yo tenía casi 11 años cuando ocurrió la masacre de Palmasola. A esa edad, uno lo ve todo con los ojos de la inocencia, pero esa tragedia fue tan horrenda que aún a quienes transitábamos la etapa de la niñez, nos impactó la onda expansiva de esa injusticia, especialmente a quienes residíamos en pueblos aledaños, como es el caso de las matas de Farfán, de donde soy oriundo. Transcurrido tantos años de ese fatídico hecho, ahora puedo escribir sobre esos recuerdos y sobre lo que dicen los documentos históricos al respecto. El 26 de diciembre de 1962, el entonces gobierno de transición, escogido luego del ajusticiamiento del tirano, y el cual estuvo presidido por el abogado Rafael Bonelli, decidió atender el reclamo de las fuerzas vivas de la sociedad dominicana y acabar de una vez por todas con el peligro que implicaba para la paz y las buenas costumbres el movimiento social religioso de los seguidores del Mesías criollo Papá Liborio, que estuvo focalizado en la comunidad rural de Palmasola, perteneciente al municipio de Las Matas de Farfán, en la provincia de San Juan de la Maguana. El ataque se inició el día 28 con un amplio despliegue militar por tierra al mando del general Miguel Rodríguez Reyes y con la participación de dos aviones P-52. El diciembre de ese año fue un mes de mucha tensión en mi pueblo. Era raro el día en que no sucediese un enfrentamiento entre los liboristas y las autoridades militares y policiales. Estos últimos, la mayoría de las veces, estaban acompañados por civiles fuertemente armados y con sed de sangre. En esos enfrentamientos se registraron heridos de gravedad y hubo un muerto, siempre del lado de los liboristas, quienes generalmente estaban desarmados. La manipulación ideológica ejercida por la prensa, la iglesia y las organizaciones sociales del país y del municipio había afectado a los dos bandos. Nadie daba su brazo a torcer. Fueron muchos, en ambos lados, los que cayeron en las garras del extremismo. Recuerdo los camiones y camionetas que pasaban por el frente de mi casa, repletos de liboristas que gritaban: Liborio es la salvación, a las matas la quemaremos y San Juan será un tizón. Otros decían: con Liborio y su bendición, las balas son de algodón. También llega a mi memoria que en uno de esos enfrentamientos, un joven del pueblo capturó a un liborista usando como arma un arpón hecho por él mismo. Eso fue celebrado por el populacho y las autoridades y le facilitó meses más tarde su ingreso a las fuerzas policiales. Ese mismo día, otro joven del pueblo resultó herido cuando el teniente a cargo del cuartel policial golpeó a un liborista con una pistola y eso provocó que se le escapara un tiro, el cual atravesó la mejilla del joven sin dañarle ni un diente. En las numerosas reuniones de la sala del ayuntamiento o en el casino Farfán, solo un pequeño sector de los comerciantes se oponía a la masacre, sugiriendo diplomacia y negociaciones. Aquellos que estaban haciendo un buen negocio con la presencia de miles de personas que venían de todo el país atraídos por la situación. Por mi natural curiosidad infantil juvenil, asistí a muchas de esas reuniones
casi siempre acompañando a mi papá. Fui testigo de todas las idioteces que allí se discutían y de la habilidad manipuladora de los líderes del municipio, algunos de los cuales llegaron a sugerir el perdonarle la vida a quienes aceptasen el bautismo y la confirmación del parte del obispo de San Juan. Eso lo volví a recordar años más tarde en una clase de historia en la escuela secundaria, cuando leí que un sector de la iglesia justificaba la esclavitud y exterminio de los indígenas, bajo el pretexto de que estos no eran humanos ni tenían almas, porque no creían civilizado. 4 siglos más tarde, esa civilización legó a la humanidad la ignominia que significó el invento de la metralla y el napal. Yo estaba movido por la curiosidad. En ese tiempo, por mi edad, no tenía identificación ideológica alguna. Más bien estaba influido por mi padre, quien, a pesar de que no era de los comerciantes que se beneficiaban de la presencia liborista, prefería la negociación a la masacre. Además, él era amigo de los hermanos Ventura Rodríguez, apodados los mellizos de Parnasola, quienes eran los dirigentes máximos del movimiento religioso. Mi papá no quería que en ese llamado gobierno de libertad sus 2 amigos corrieran la misma suerte de otro amigo muy querido, desaparecido a manos de la recién destronada dictadura. A esas reuniones también asistieron por encargo del gobierno varios connotados materos de los llamados hijos meritorios de las matas de Farfán, y a quienes la mayoría de los jóvenes del poblado no conocíamos, porque ya hacía varias décadas que no visitaban el pueblo, ni siquiera por teléfono. Esas personas, imbuidas de ínfulas pretorianas, hacían gala de una amplia verborrea, tratando de justificar lo injustificable, al tiempo que se burlaban abiertamente de los jóvenes que militaban en el Partido Comunista Dominicano y el 14 de junio, quienes se oponían con vehemencia a la masacre que se avecinaba. En ese tiempo, el cuartel policial estaba situado al lado de la casa de mi tío materno, y en la misma manzana aún está la casa de mi madre y mi padre. Recuerdo el día en que una turba enardecida, dirigida por unos cuantos policías, pasó por mi casa con el propósito de enfrentarse a los liboristas, quienes supuestamente venían a quemarlo todo. Por coincidencia, ese mismo día, en mi casa habían desmantelado la cerca de madera del patio con la finalidad de reconstruirla, y entonces todos los miembros de la improvisada milicia que no portaban cuchillos o machetes se armaron de trozos de madera, y de la cerca no quedó ni una astilla. Mi excesiva curiosidad provocaba que yo me pasara la mayor parte de ese diciembre de 1962 en la casa de mi tío. Como el sistema telefónico de la época requería hablar en voz alta, desde la sala de mi tío se oía perfectamente todo lo que se hablaba en el cuartel. Así que yo me mantenía bien informado de la situación. No puedo dejar de mencionar que una década más tarde, cuando yo era estudiante universitario, me convertí en un perseguido por las autoridades locales y tuve que refugiarme en casa de mi tío. Allí pasé varios días hasta que pude escapar hacia la capital. Pero antes de mi huida, pude oír cuando le informaron al comandante policial que ya me habían atrapado y me tenían detenido en la fortaleza. Tuve que mirarme en un espejo para convencerme de que no estaba preso. Luego me enteré de que el detenido era uno de mis hermanos menores. Por suerte fue liberado antes del anochecer del mismo día. Pienso que quizás tomaron en cuenta que él era menor de edad. El 28 de diciembre de 1962, el pueblo despertó con el ruido de numerosos vehículos que transportaban cientos de militares que iban a cumplir su sangrienta faena. Hubo muchas personas que recibieron la presencia militar con gran alborozo.
La manipulación oficial había ejercido sus efectos. Sentían que venían a salvarlos. Ese día en el pueblo, el principal tema de conversación era la invasión a Palmasola. El parque estaba repleto de personas comentando los acontecimientos y esperando por los resultados. Hasta había quienes apostaban al número de muertos que sufrirían los dos bandos. A nadie parecía importarle las vidas que se perderían. Eran eso, simples números. Era como si estuviesen apostando en un juego de monopolio macabro, en el que en lugar de negociar bienes muebles e inmuebles, negociaban con hombres, mujeres y niños vivos o muertos. Alrededor de las 10 de la mañana del citado día, una ambulancia militar pasó frente al parque y uno de sus ocupantes sacó por la ventanilla delantera el kepis del general en posición invertida. Algunos entendieron el gesto, se persignaron y comenzaron a propagar que había muerto el general. Eso enardeció a la multitud, quienes comenzaron a vociferar que ni un viborista debía quedar vivo. Era tan fuerte el alboroto que yo decidí trasladarme hasta el llamado Cerro de la Bóveda, ya que alguien había dicho que desde esa altura se podrían ver los aviones cuando bajaran en picada a ametrallar a los creyentes. Luego supimos que no solo eran metralletas, sino que también usaron napal o fósforo blanco, que fue el causante del mayor número de muertes. Sobre ello, la prensa no se hizo eco y la población aún desconocía los efectos de la mortal sustancia. El Caribe publicó en primera plana que en la acción de Palmasola habían muerto 44 personas. Los organismos internacionales calcularon la cantidad en más de 600 muertos. Los lugareños hablaban de más de 1000. A mediados de ese fatídico día, el ejército llevó 2 bulldozers para acabar las fosas comunes. Usaron además numerosos camiones del entonces llamado Central Estatal del Azúcar para transportar a los miles de detenidos, hombres, mujeres y niños. Eran tantos que muchos fueron temporalmente apilados en el amplio patio del cuartel policial, y allí estaban cientos de ellos sentados en el ardiente suelo de una tarde sureña. A esa hora yo estaba en casa de mi tío, subido en una caja de bacalao, para alcanzar a ver por encima de la verja que separaba la casa del cuartel. Así logré ver cómo 4 policías, con gestos agresivos, insultos y empujones, los iban despojando a todos los detenidos de todo aquello de valor que tuvieran encima. No respetaban ni siquiera a las mujeres, a las que registraban sin el menor reparo, sin importarle el llanto de los niños que los acompañaban. Muchas veces, de un fuerte tirón, les arrancaban las saquetas, un pequeño bolso de tela que las campesinas usaban para guardar el dinero y que solían llevar entre los senos y atadas a los tiros del refajo. En ese momento no pude seguir mirando. Las lágrimas me lo impedían. Acababa de percatarme de que los vacíos sacos de harina que ellos usaban para envasar el botín eran los mismos que por orden de mi tío yo les había entregado minutos antes a un policía y que fueron escogidos de los tantos que mi tío tenía en su almacén. En los días posteriores a la masacre, eran comunes las historias sobre cadáveres encontrados en las comunidades vecinas a Palmasola. Se trataba de aquellos que habían logrado escapar al exterminio para luego sucumbir a causa de sus heridas. En esos días también fueron apresadas varias familias acusadas de dar albergue a fugitivos. Hubo muy pocos heridos apresados. Tal pareciera que el gobierno prefería a los liboristas en la cárcel o en la fosa común, no en el hospital, que por cierto en ese tiempo no había ninguno en las matas de Farfán. También circulaban rumores de que al general no lo mataron los liboristas, sino el gobierno, porque de esa manera mataban 2 pájaros de un tiro. Se libraban del alto militar en quien no confiaban y con su muerte justificaban la masacre. Yo acostumbraba a ir todos los domingos a la matiné, la tanda de películas vespertinas que se proyectaban en uno de los 2 cines que había en el pueblo. En ese cine, y antes del inicio de la película, se efectuaba una rifa. El fin de semana siguiente a la masacre, el premio principal fue un acordeón que presencié cuando un policía se lo arrebató a un prisionero.
Pasaron varios meses antes de que yo volviera a visitar ese cine, hasta que una película de Flash Gordon doblegó mi incipiente rebeldía. 3 años después de la masacre, el expresidente Rafael Bonelli visitó el pueblo en su afán de convertirse en el primer mandatario del país. Fue recibido frente al ayuntamiento por un grupo de jóvenes que enarbolaban un letrero del tipo cruzacalles en el que se leía: Bonelli, pistola, asesino de Palmasola. A mis 12 años, en la mañana del 14 de junio de 1964, fui brevemente detenido por una patrulla del Ejército Nacional. Había cometido una gravísima infracción, descaradamente, según uno de los militares, inocentemente. Según quienes intercedieron por mí, vestía un par de calcetines del color prohibido, el rojo. Ese mismo color que 2 años más tarde identificaría al que se convertiría en un sanguinario partido en el gobierno. Ese gobierno y ese partido que sin injusticias ni privilegios en 12 años eliminó a más de 3.000 opositores y persiguió, apresó y torturó a otros tantos. Pero el rojo seguía siendo un anatema, sinónimo de comunismo y todo lo que ello implicaba, por lo que ellos no eran rojos, eran colorados. Claro que nuestra relación con el cuartel policial no siempre fue antagónica. Recuerdo que durante la revolución de 1965 varias veces ayudé a mi tía a pasarle por encima de esa misma verja la comida del mediodía a los policías que estaban allí acuartelados y no tenían con qué comer porque no recibían sus salarios. Eso mi tía lo hacía voluntariamente, a pesar de que ella era una PRDista convencida y además amiga cercana de doña Carmen, la esposa de Juan Bosch, y a quien unos meses antes, durante la campaña electoral de 1966, los trogloditas del gobierno le impidieron ir a las matas de Fafán para reciprocar las numerosas visitas que con mucho agrado mi tía le hacía. 4 años más tarde, yo era miembro del grupo católico Legionarios de María, y entre mis responsabilidades como tal, además de cada domingo llevar un grupo de niños y niñas a misa, estaba también la de fungir como monaguillo rural. La dinámica de las misas rurales era muy diferente a las de las urbanas. Eso así porque no había un local para la iglesia y las misas se celebraban en una amplia enramada que funcionaba como centro comunitario. Los feligreses llegaban con mucho tiempo de antelación y la reunión se convertía en un verdadero acto social donde todos los presentes compartían alegremente y algunos hasta vendían golosinas y bocadillos de elaboración casera. El ambiente festivo adquiría un poco de formalidad cuando se acercaba la hora de la misa y el monaguillo de turno iniciaba una breve disertación de temática religiosa. Hoy me río de mí mismo, pensando en lo ridículo que debía verme a mis 16 años, un flacucho imberbe que nunca había besado a nadie y hablándoles a adultos que podían ser mis abuelos de la importancia del matrimonio por la iglesia, del bautismo, la confirmación y los peligros del adulterio. Por suerte para mi ego juvenil, a ninguno de los presentes se le ocurrió, aunque tal vez lo pensaron, echarle en cara esa realidad a este pueblita intrometido. Así que al cumplir 5 años de la masacre, acompañé a mi sacerdote a oficiar una misa en Palmasola. Parece que la iglesia quería resarcirse y salvar las almas que 5 años antes había condenado. Ese fue un día triste. Los demás miembros del grupo y yo nos la ingeniamos como pudimos para volver a enterrar huesos humanos que encontramos a ras de tierra. Algunos del grupo, en su mayoría las muchachas, no paraban de llorar, ya que varias de las osamentas parecían ser de niños y niñas. El sacerdote no paraba de rociarlo todo con agua bendita y de repetir una y otra vez: hágase la voluntad del Señor, hágase la voluntad del Señor. Desde ese día comencé a dudar de esa voluntad. Esto lo escribió don Luis Antonio Álvarez Ogando, un señor que nació el 26 de febrero de 1952 en las Matas de Farfán, municipio de la provincia de San Juan de la Maguana, de la República Dominicana. Es ingeniero electromecánico graduado de la UAS
y desde 1984 reside en New York. Trabajó por 20 años para la Autoridad Metropolitana de Tránsito de la ciudad, en donde se le reconoció por su dedicación e integridad en el trabajo. Incursionó en la literatura con su libro de cuentos para niños y niñas, Las aventuras de la niña Sofía y sus amigas Talía y Lucía en el 2021, y 25 relatos y un recuerdo. Es su segundo libro de cuentos, de donde estoy tomando estos recuerdos de Palmasola. Este libro, 25 relatos y un recuerdo, fue donado a los que estuvieron visitando la exposición hecha de Washington Heights, de Washington Heights. Tiene 25 relatos muy interesantes. Después les voy a compartir camino al aeropuerto, uno de esos relatos. Muchas gracias, don Luis Antonio Álvarez Ogando, por darnos a conocer estos relatos de su niñez tan trágicos, tan lamentables, tan dolorosos. Hoy, 28 de diciembre del 2024, en que recordamos a los mellizos de Palmasola y el gran genocidio que ocurrió en esa comunidad allá en Palmasola. Gracias. Aquí ha terminado esta grabación. Baja, baja, baja. Buenas tardes. Vamos a grabar estos recuerdos de Palmasola del señor Luis Antonio Álvarez